¿Alguna vez se han preguntado cuáles son las organizaciones internacionales más influyentes en el orden mundial después de la ONU? Muy buenos días, tardes. En este video abordaremos 20 organizaciones internacionales consideradas las más influyentes en el sistema global, analizando su papel y su relevancia en 4 regiones: América, Europa, Asia y África. La exposición será narrada por 5 colegas internacionalistas quienes nos hablarán desde la perspectiva del derecho internacional público. ¡Comencemos! Para iniciar este recorrido, comenzaremos con la región de América. La primera es la Organización de los Estados Americanos, OEA. Aquí, la OEA es el principal organismo político regional del continente americano que reúne a todos los estados independientes del hemisferio para coordinar acciones en democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Su año de creación fue en 1948. Se fundó en la Conferencia de Bogotá en un escenario de posguerra e inicio de la Guerra Fría. La idea era consolidar un sistema interamericano enfocado en cooperación y seguridad colectiva. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Bueno, es un organismo intergubernamental creado por un tratado internacional, la Carta de la OEA. Tiene personalidad jurídica en el derecho internacional público, tiene 4 objetivos principales: defender la democracia y el Estado de Derecho, promover y proteger los derechos humanos, fortalecer la seguridad hemisférica e impulsar el desarrollo integral y la cooperación entre los Estados miembros. Un ejemplo representativo de esta organización es la misión de observación electoral de la OEA en elecciones generales en Guatemala en el año 2023. Aquí la OEA desplegó una misión con 90 observadores internacionales de 20 países. Se valoran aspectos como organización electoral, financiamiento de campañas, participación de la mujer y pueblos indígenas. El informe destacó la alta participación ciudadana. Sin embargo, también se señalaron problemas de desinformación. A continuación, la siguiente organización. Segunda organización, Mercado Común del Sur, Mercosur. El Mercosur es un bloque económico comercial de integración subregional que busca la libre circulación tanto de bienes, servicios y factores productivos entre sus estados miembros mediante la eliminación de aranceles y la creación de una unión aduanera. Su año de creación es en 1991. Surge bajo el Tratado de Asunción en un momento de apertura económica y el impulso del regionalismo en América Latina tras la crisis de la deuda de los años 80. Su naturaleza jurídica nos dice que es un organismo intergubernamental creado por un tratado internacional, tiene personalidad jurídica propia y órganos permanentes, por ejemplo, Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común y Parlamento del Mercosur. Sus objetivos principales son establecer el mercado común de libre circulación en bienes, servicios y capitales, coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales y promover el desarrollo económico y social de la región. Un ejemplo bastante claro es la negociación entre Mercosur y la Unión Europea. Tras más 20 años de negociaciones, en junio de 2019 se alcanzó un acuerdo político para crear una de las mayores zonas de libre comercio. El acuerdo busca reducir aranceles y abrir mercados tanto agrícolas como de bienes industriales para fomentar la cooperación tanto en el área ambiental como en el sistema laboral. Siguiente organización. La tercera organización es la Comunidad Andina de las Naciones, CAN. La CAN es un organismo de integración subregional que reúne a varios países andinos para coordinar políticas tanto económicas, comerciales y sociales en busca de un mercado común y cooperación política. Esta organización nació en 1969 tras el Acuerdo de Cartagena, en un momento en que América Latina buscaba fortalecer la integración económica tras la crisis de un modelo de sustitución de importaciones. Su naturaleza jurídica nos dice que es un organismo intergubernamental que posee personalidad jurídica propia y órganos permanentes como la Secretaría General, el Tribunal de Justicia de la CAN y el Parlamento Andino. Sus objetivos principales se enfocan en la integración económica y comercial, la armonización de políticas macroeconómicas, la promoción de cooperación social y cultural y facilita la movilidad de personas y bienes entre los países miembros. Un ejemplo claro de esto es la decisión 878 de la CAN en 2021 sobre la tarjeta andina para la migración y movilidad laboral. Esta nos establece un marco para que ciudadanos tanto de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia puedan circular y trabajar de manera libre y con mayor facilidad entre estos países miembros. A continuación, analizaremos el siguiente organismo. Cuarta organización, la Comunidad del Caribe. CARICOM es una organización de integración económica y cooperación política que agrupa a varios estados del Caribe para fortalecer sus vínculos tanto comerciales, sociales y diplomáticos. Bueno, su año de creación es en 1973. Nace en un momento en que varios países caribeños ya habían alcanzado su independencia y buscaban un mecanismo regional para desarrollar su potencial y también su voz internacional. ¿Pero cuál es su naturaleza jurídica? Bueno, es un organismo intergubernamental creado por el Tratado Internacional Chaguaramas, tiene personalidad jurídica y órganos como la Secretaría de CARICOM, el Consejo de Ministros y la Corte Caribeña de Justicia. Sus objetivos principales se basan en
coordinar políticas exteriores comunes, cooperar en áreas de salud, educación, cultura y seguridad, asimismo representar de manera conjunta los intereses del Caribe en foros internacionales. Bajo esto tenemos un ejemplo claro, la mediación de CARICOM en la crisis haitiana 2023-2024. Aquí CARICOM creó un grupo de alto nivel para mediar el conflicto político y la seguridad de Haití, buscando facilitar los acuerdos entre los actores haitianos, creando elecciones y restableciendo la estabilidad internacional e institucional. A continuación, nuestra siguiente organización. Esta es la última organización que analizaremos de la región de América. Esta se caracteriza por tener una singularidad bastante especial que ahora mismo la revisaremos. Tenemos a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. CELAC es un mecanismo intergubernamental de concertación política y cooperación que reúne a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, sin la participación de Estados Unidos ni de Canadá, ya que es un espacio de diálogo y coordinación regional. Su año de creación fue en 2010. Surge en la Cumbre de la Unidad de México como una respuesta a la necesidad de fortalecer su voz latinoamericana y caribeña en el sistema internacional, buscando una autonomía frente a la influencia estadounidense y de Canadá. ¿Qué nos dice su naturaleza jurídica? Que es un mecanismo intergubernamental de concertación, más no un organismo con un tratado vinculante. ¿Pero por qué? Porque surge de declaraciones y consensos políticos entre los estados. Asimismo, carece de personalidad jurídica plena, pero funciona como un foro político permanente. ¿Qué objetivos principales tiene? Bueno, promover la cooperación en temas de desarrollo sostenible, seguridad, educación y también energía. Asimismo, defender la soberanía y la autodeterminación de pueblos latinoamericanos y caribeños. Actúa como una voz conjunta en foros internacionales. Frente a ello, ¿qué ejemplo simbólico tenemos? Bueno, la cumbre de CELAC y la Unión Europea, celebrada en Bruselas en julio de 2023, allí reunió a 60 países. Bueno, allí se discutieron varios temas claves como energía limpia, digitalización, cambio climático y cooperación financiera. Mediante ello se creó un plan de inversión Global Gateway de la Unión Europea para América Latina y el Caribe. A continuación, la siguiente región. Yo les voy a hablar sobre las organizaciones en el continente europeo como tal. Nuestra primera organización es la Unión Europea, la cual fue fundada en 1992 con el Tratado de Maastricht, aunque su raíz histórica data de 1951 con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la cual fue ideada para entrelazar las economías franco-alemanas tras la Segunda Guerra Mundial y hacer materialmente imposible una nueva guerra como tal. Su naturaleza jurídica va a radicar en que es una organización de integración o supranacional, la cual está constituida mediante dos tratados internacionales, que es el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A diferencia de organismos intergubernamentales clásicos como tal, sus estados miembros le van a ceder competencias soberanas, permitiendo que la Unión Europea cree normas directamente aplicables a los ciudadanos sin transcripción nacional previa. Sus objetivos es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos, ofreciendo así un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, y también mantener un mercado interior común junto con una unión económica y monetaria. Un ejemplo de esta organización es la implementación del mecanismo de recuperación y resiliencia junto con las estrictas regulaciones tecnológicas de vanguardia a nivel global, como la Ley de Inteligencia Artificial. La segunda organización es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Esta fue fundada en 1949 mediante el Tratado de Washington, en el contexto del inicio de la Guerra Fría, con el propósito de defender a Europa Occidental de la influencia y potencial agresión de la Unión Soviética. La naturaleza jurídica es un organismo intergubernamental de alianza político-militar y defensa colectiva que opera bajo principios de cooperación voluntaria y consenso absoluto entre los estados soberanos sin cesión de soberanía legislativa. Los objetivos de esta organización va a ser garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros por medios políticos y militares. Su eje central va a ser el artículo 5, que va a establecer el principio de defensa colectiva, el cual consiste en que si un ataque armado se da contra uno de estos miembros, se considera un ataque contra todos los miembros. Un ejemplo de esto es el despliegue de los grupos tácticos de presencia avanzada en el flanco oriental, que son países bálticos, Polonia y Rumania, y la redefinición estratégica para integrar las lecciones logísticas, tecnológicas y de drones derivadas de la guerra en Ucrania con miras a la cumbre de Ankara.
La tercera organización va a ser el Consejo de Europa, el cual fue creado en 1949 por el Tratado de Londres, el cual fue firmado por 10 estados occidentales con el fin de reconstruir el tejido político y ético de la Europa de posguerra. Algo importante aquí es que el Consejo de Europa es totalmente independiente de la Unión Europea como tal y su naturaleza jurídica radica en que es un organismo intergubernamental clásico de cooperación regional, en el que su principal fuerza radica en que es el depositario de la Convención Europea de Derechos Humanos. Entre sus objetivos principales está el defender, promover y proteger los derechos humanos, la democracia parlamentaria y el Estado de Derecho en todo el continente europeo. Es decir, este es el creador del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un ejemplo de esto es las misiones de monitoreo de la Comisión de Venecia para auditar reformas constitucionales y la presión del Comité de Ministros exigiendo la rendición de cuenta por crímenes de guerra y la protección de la infancia ucraniana desplazada. La cuarta organización es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Nace a partir de la Conferencia sobre Seguridad y la Cooperación en Europa, celebrada en Helsinki en 1975, la cual está institucionalizada como organismo regional formal en 1995. Esta sirvió como el gran puente de diálogo diplomático entre el bloque occidental y el bloque soviético. La naturaleza jurídica es que es una organización intergubernamental de seguridad continental que posee una naturaleza jurídica particular, ya que se basa en compromisos políticos aceptados por consenso, como es el Acta Final de Helsinki, más que en un tratado constitutivo ratificado formalmente por parlamentos, aunque actúa como un organismo regional bajo el capítulo 8 de la Carta de la ONU. Entre sus objetivos tenemos garantizar la seguridad bajo un enfoque tridimensional, que va a ser la dimensión político-militar, la dimensión económico-ambiental y la dimensión humanitaria. Un ejemplo de esto es el despliegue de misiones de observación electoral en zonas de alta tensión democrática y sus mecanismos internos de alerta temprana para prevenir la escalada de conflictos congelados en la periferia europea. Y la quinta organización es la Asociación Europea de Libre Comercio, la cual fue fundada en 1960 mediante la Convención de Estocolmo, que fue establecida por países europeos liderados históricamente por el Reino Unido, que deseaban los beneficios del libre comercio, pero no querían ingresar a las estructuras políticas supranacionales de la entonces Comunidad Económica Europea. La naturaleza jurídica radica en que es un organismo intergubernamental de integración económica y libre comercio. Actualmente la integran solo 4 países, que va a ser Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Entre sus objetivos está promover el libre comercio y la integración económica entre sus miembros y a nivel global como tal. 3 de sus miembros están participando activamente en el mercado único de la Unión Europea a través del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Un ejemplo de esto es la continua negociación y actualización de tratados de libre comercio de última generación con economías emergentes de América Latina y de Asia, asegurando estándares modernos de propiedad. Voy a abordar acerca de las 5 organizaciones internacionales en Asia, que son ASEAN, SAARC, Liga Árabe, APEC y SCO. Sin más, empecemos. La ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Esta es una organización multipropósito del sudeste asiático con 10 estados y Timor Oriental en proceso de adhesión. Es el eje de seguridad y comercio en Asia-Pacífico. Esta organización fue fundada el 8 de agosto de 1967 con la Declaración de Bangkok en plena Guerra Fría para contener al comunismo. Nació como un acuerdo político no vinculante, pero con la Carta de 2008 se convirtió en un organismo intergubernamental con personalidad jurídica. Sus objetivos principales es el crecimiento económico, estabilidad regional y la comunidad ASEAN en 3 pilares, que es seguridad, economía y cultura. El ejemplo en cuanto a este organismo es bastante crítico, y es que hoy, como la ASEAN gestiona las agresiones e incursiones de buques de China en el mar de China Meridional, afectando a miembros como Filipinas y Vietnam. Esto pone en riesgo la relevancia internacional del bloque, que busca mediar medianamente el código de conducta para evitar que las disputas territoriales desencadenen un conflicto militar a gran escala entre superpotencias. La SAARC es la Organización del Asia Meridional para la Cooperación Regional, siendo una organización política y económica del sur del Asia con 8 estados: India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bután, Maldivas y Afganistán.
Esta organización fue fundada el 8 de diciembre de 1995 en Dhaka para crear confianza en una región marcada por la rivalidad nuclear de India-Pakistán. Es un organismo intergubernamental por su carta con decisiones por unanimidad y exclusión de asuntos bilaterales. Sus principales objetivos radican en el bienestar de los pueblos, crecimiento económico, progreso social y cooperación colectiva con otros países de desarrollo, además de organizaciones internacionales y regionales que tengan objetivos y propósitos similares. El ejemplo actual de esta organización es que, pese a no tener una cumbre desde 2014, mantiene cooperación técnica en 2026. Su centro agrícola reunió expertos en Dhaka para resiliencia alimentaria, hizo webinars sobre cambio climático y pesca, y en julio los miembros se reunieron en Maldivas para abordar la declinación de la pesca. La Liga de los Estados Árabes es una organización etnolingüística y cultural con 22 estados del norte de África, el Cuerno de África y el sudeste de Asia. Esta organización fue fundada el 22 de marzo de 1945 por Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Transjordania y Yemen. En Egipto, El Cairo. Su creación respondió a las preocupaciones sobre las divisiones coloniales de la posguerra y la oposición a la creación de un Estado judío en Palestina. Este es un organismo intergubernamental por su pacto. Decisiones por mayoría solo vinculan a quienes votan a favor. Sus objetivos principales radican en la cooperación económica, cultural, económica, salud y social para salvaguardar su soberanía. El ejemplo actual de esta organización es que en junio de 2026 la 165ª sesión del Consejo de Amán, Jordania, adoptó una resolución de defensa colectiva ante los ataques de las instalaciones petroleras en el Golfo y las tensiones en el Estrecho de Hormuz. Además, la Liga mantiene su rol mediante la mediación en Sudán, donde en mayo de 2026 logró un alto el fuego temporal entre el ejército y las RSF, y coordina la reconstrucción de Gaza con fondos de los países del Golfo tras el conflicto de 2025. La APEC es la Cooperación Económica de Asia-Pacífico. Este es el principal foro económico con 21 economías del Pacífico. Usa economías para incluir a China, Hong Kong, Taiwán, sin conflictos diplomáticos. Esta organización fue fundada en noviembre de 1989 en Canberra, Australia, para gestionar la independencia económica tras la Guerra Fría. No es un tratado, es un foro consultivo no vinculante con decisiones por consenso. Sus principales objetivos está el comercio libre y abierto, Objetivos de Bogor 1994 y Visión Putraja 2040. Uno de los ejemplos actuales de esta organización es que es el escenario principal para el diálogo entre China y Estados Unidos. En Cumbre Jeonju 2025, Trump y Xi acordaron reducir aranceles y reanudar comercio de semiconductores. En este año, China será anfitrión en Shenzhen, que es el único foro donde ambas potencias negocian cara a cara. La SCO, que es la Organización de Cooperación en Shanghái. Esta es una organización política, económica y de seguridad euroasiática liderada por China y Rusia, con India, Pakistán e Irán. Es la más grande en territorio y población. Esta organización fue fundada el 15 de junio de 2001 en Shanghái por Kazajistán, China, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Sus antecedentes son los acuerdos de los 5 de Shanghái de 1996 para gestionar el extremismo postsoviético. Este es un organismo intergubernamental permanente con personalidad jurídica formalizado por la Carta de 2002 que entró en vigor en 2003. Sus principales objetivos es fortalecer la confianza mutua y relaciones de buena vecindad, cooperación política y económica, y además de combatir las tres fuerzas malignas, que es el terrorismo, separatismo y extremismo. Un ejemplo actual de esta organización es que su mayor hito internacional reciente es la consolidación de su expansión estratégica en la plena integración entre Irán y Bielorrusia. Este movimiento transforma formalmente a la organización en el contrapeso geopolítico y económico más grande frente a la OTAN y el G7, desafiando directamente la hegemonía y las sanciones financieras de Occidente. En conclusión, estas 5 organizaciones tienen distinta naturaleza jurídica y objetivos, pero todas actúan hoy en seguridad, economía y cooperación regional. Su relevancia internacional es innegable. De hoy voy a hablarles acerca de 5 organizaciones internacionales africanas de gran importancia. Antes de empezar, es importante mencionar que una organización internacional es una entidad creada por estados mediante un tratado con el objetivo de cooperar para alcanzar los objetivos que se tienen en común.
Estas organizaciones internacionales tienen personalidad jurídica internacional y también siguen con las normas establecidas dentro del derecho internacional público. Ahora bien, como primera organización tenemos a la Unión Africana, que fue creada en 2002 a través del Acta Constitutiva de la Unión Africana, reemplazando así a la Organización para la Unidad Africana, que fue creada en el año de 1963. Su objetivo es promover la unidad del continente, la paz, la protección de derechos humanos y el desarrollo. Es una organización intergubernamental y sus idiomas principales son el inglés, el árabe, el francés, el español, el portugués y el suajili. Un ejemplo claro es su intervención dentro de conflictos como Somalia. Ahora bien, dentro del derecho internacional público, la Unión Africana aplica la cooperación internacional, la protección de derechos humanos y pues también la resolución de conflictos o de controversias mediante mecanismos regionales. Bien, como segunda organización tenemos a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que fue creada en el año de 1975 a través del Tratado de Lagos, con el objetivo pues de buscar la integración económica y política de África Occidental y también promueve la democracia y la soberanía. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el portugués, y pues un ejemplo claro es su intervención reciente ante los golpes de Estado dentro de su propia región. Esta organización fortalece la cooperación internacional, el respeto a la soberanía y también la solución pacífica de conflictos. Bien, como tercera organización tenemos a la Comunidad del Desarrollo de África Austral, que fue creada en el año de 1992 mediante el Tratado de Windhoek. Su objetivo es impulsar la democracia, también la paz y pues buscar la integración del África Austral. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el portugués. Y pues un ejemplo reciente es su intervención dentro de la estabilidad de Mozambique. Esta organización promueve la cooperación entre los estados, la democracia, el respeto a la democracia y a la soberanía y pues también la resolución pacífica de controversias. Ahora bien, como cuarta organización tenemos al Mercado Común para África Oriental y Meridional, que fue creada en el año de 1994 mediante el Tratado del Mercado Común para África Oriental y Meridional, con el objetivo de integrar y pues promover el comercio entre los países que formaban parte de África Oriental y Meridional. Sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el portugués. Y un ejemplo claro es su zona de libre comercio, pues esta organización fortalece la cooperación económica y también apoya a la creación de normas comerciales entre los estados. Ahora bien, como quinta organización tenemos la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que fue creada en el año de 1996 mediante un acuerdo entre todos los estados miembros. Esta fue creada con el objetivo de poder enfrentar problemas como sequías, inseguridad y pues conflictos que existían en el Cuerno del África. Sus idiomas oficiales son el inglés y el francés y pues un ejemplo es su intervención para lograr la mediación en Sudán del Sur. Esta organización promueve la cooperación regional, la paz y pues también la solución pacífica de conflictos. Ahora bien, es importante mencionar que en la actualidad estas organizaciones nos ayudan a resolver conflictos armados, a controlar la crisis migratoria, también impulsan el comercio, promueven la paz y la democracia. Entonces, esto es importante para lograr así un desarrollo sostenible en África.
¿Sabías que existen más de 300 organizaciones en el mundo? Bueno, hoy nos vamos a centrar en 20 de las más influyentes, distribuidas en Europa, Asia, África y América. Vamos a analizar su papel en el derecho internacional, cómo se fundamenta su personalidad jurídica y qué papel tienen frente a los problemas globales. Empezaremos con Europa. Analizaremos la Unión Europea, que es el ejemplo más vivo de integración supranacional, basada en tratados. Su compromiso con el derecho internacional es tan grande que promueve la cooperación y la protección de derechos humanos. Sobre todo, tiene un tribunal de justicia que ayuda a la disolución de conflictos de manera pacífica y diplomática. Por otra parte, tenemos a la OTAN, una organización muy controversial debido a que es una alianza militar que promueve sobre todo la soberanía de cada país. Pero su intervención ha sido muy cuestionada, pero lo que buscaba es más resolver de forma pacífica dichas controversias. Tenemos el Consejo de Europa, que es el guardián de los derechos humanos, distribuidas básicamente plasmadas en la base jurídica del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bajo la Comisión y su tribunal buscan que estos países no vulneren ningún derecho y sobre todo sean respetuosos ante dicha Carta Magna. Por otra parte tenemos la OSCE, que nació con el Acta de Helsinki en 1975, donde establece principios como la no intervención y la integridad territorial. Y por último tenemos la EFTA, que es una base de cooperación de libre comercio entre sus miembros, siendo el ejemplo más vivo de la economía pura y sobre todo de una cooperación internacional. Ahora nos iremos a Asia. Y empezaremos con la ASEAN, que es una organización que destaca su firme compromiso con los principios de no intervención. Sus miembros buscan disolver dichos conflictos de manera pacífica, resolviendo mediante diálogo y consulta. Tenemos la SAARC, que esta organización busca el desarrollo económico y social del sureste asiático. Esta organización ha sido muy limitada debido a los conflictos que han tenido sus miembros en materia política. Tenemos la Liga Árabe, que gestiona las políticas públicas en manera de los países árabes, buscando un fortalecimiento de sus relaciones y sobre todo ellos tienen su propia Carta de Derechos Humanos, que fue adoptada recientemente en 2004. Nos vamos a la APEC, que es un foro económico que facilita el comercio y la inversión en la cuenca del Pacífico, siendo un tratado vinculante, pero con gran influencia entre sus miembros. Y tenemos lo último, la Organización de Cooperación de Shanghái, que se enfoca en la seguridad regional, combatiendo el terrorismo y el separatismo, liderado por China. Ahora nos iremos a nuestra región, América. Empezaremos con la OEA, que es una organización muy importante y muy destacada a nivel nacional e internacional. Su carta consagra los principios de no intervención, sobre todo el Convenio de Derechos Humanos, fortalece el compromiso que tiene esta región bajo su comisión y la Corte es clave para la protección y el respeto de estos mismos. Tenemos a Mercosur y la CAN, que son dos bloques económicos de integración que también promueven el desarrollo económico y democrático de sus miembros. Por otro lado tenemos a la CARICOM, que agrupa a los países del Caribe, de Centroamérica, y también cuentan con su propia Carta de Derechos Civiles. Finalmente tenemos a la CELAC, que la CELAC es una organización que ha sonado muy bien internacionalmente, incluso actualmente, siendo el mecanismo de coerción, pero ha reafirmado su compromiso de protección de derechos humanos entre sus miembros y sobre todo combatir la pobreza. Por último terminaremos nuestro recorrido con África y empezaremos con la Unión Africana. Este organismo continental promueve la paz, la seguridad y el desarrollo. Su protocolo de la Corte Americana es tan grande que busca proteger sobre todo el derecho humano de esta región. Vamos a citar aquí la CEDAW y la SADC, que son dos organizaciones, dos comunidades económicas para la integración. Busca actuar frente a conflictos de forma pacífica y diplomática. Tenemos la COMESA, que es una organización que impulsa el comercio, la integración económica del este de África con el sur de África. Y nos vamos a la última, que es la IGAD. Esta organización es muy importante, ya que se enfoca en el Cuerno de África. Y el Cuerno de África es un punto muy importante para la economía global.
Incluso Estados Unidos ha tenido disputas por dicha organización y dicho convenio. Así, esta organización ha sido mediador de los conflictos en gestión de sequías y migración. En conjunto, estas organizaciones han sido muy importantes para el pilar del derecho internacional, debido a que promueven leyes a través de tratados constitutivos y acuerdos derivados. Promueve la adhesión a tratados internacionales de alta importancia como son los derechos humanos, aplica sanciones diplomáticas ante una violación, ofrece mecanismos de solución pacífica ante controversias. Sobre todo actúan como un sujeto del derecho internacional con personalidad jurídica propia. También ayudan a convertir los principios abstractos, imaginarios, en compromisos concretos y vinculantes. Sin ellas, el orden global sería frágil y muy débil ante la sociedad.